comienzo, pero me parece que el texto de reforma constitucional habilita para decir algunas cosas que tienen que ver con el debate que en carta abierta se abrió, al menos públicamente, en la jornada anterior. Yo estoy convencido de que en este proceso de transformación en la Argentina y en América Latina, en la Argentina al menos, el componente central de la transformación precisamente es la revolución democrática que Néstor Kirchner inaugura en esa semana en donde nadie en la historia argentina hizo tanto en tan poco tiempo, bajando el cuadro de Videla, abriendo el Museo de la Memoria y alunando las leyes de obediencia debida y punto final. La reforma de la Corte que generó una situación absolutamente novedosa con los juicios de lesa humanidad, porque ante la sospecha a veces maliciosa de algunos grupos, esos procesos están en curso. Es importante la lista de condenados y aquellas jurisdicciones que funcionaban como una república autónoma, como pueden ser Tucumán, Jujuy o Bahía Blanca, tarde o temprano van a tener que cumplir con el mandato jurídico de condenar a los represores. De modo tal que las transformaciones que se produzcan y la construcción del poder popular, y lo dijo Cristina en muchas oportunidades, tienen precisamente ese doble carácter de fuerte participación popular y de fuerte contenido democrático. Creo que la reforma constitucional tiene que tomar de la Constitución Liberal del 53 lo mejor, que tiene en la Constitución de más data la posibilidad precisamente de poner en el texto constitucional por un largo periodo las nuevas categorías sociales y políticas que son el eje de la transformación en la Argentina. Esos derechos sociales tienen que ser derechos constitucionales de garantización efectiva y por lo tanto el sentido de la norma constitucional tiene que ir en el sentido del derecho positivo, de manera tal que la distancia entre el texto constitucional y las condiciones de vida o de existencia de la gente sean menores. Tienen que obligar a que esa norma constitucional se aplique. Léase artículo 14 bis de la Constitución del 57. En ese contexto de la transformación democrática, me parece que es central, y este es un tema que va a estar en el eje de la discusión. Recibo una intervención que apuntó básicamente a tomar un aspecto de la necesidad de esa reforma en las condiciones históricas en las que se despliegue el apoyo popular que necesita este proceso, porque las reformas constitucionales se ganan con la voluntad popular. No quiero usar la palabra consenso porque ha perdido crédito, pero necesita del voto y del apoyo popular. Y creo que la reforma constitucional tiene que ir, en primer lugar, si es que el eje son las transformaciones democráticas, a un régimen parlamentario. Toda una discusión que tiene que ver con la tradición presidencialista y con el lugar que los grandes líderes y los caudillos han tenido en América Latina. En este espacio y con la voluntad del voto popular, queda en claro que el liderazgo de este proceso es de Cristina Kirchner. Se trata de profundizar ese proceso en el marco de esa consigna de unidad y organización. Pero esa unidad no puede dejar de lado la diversidad con la que
entre otras cuestiones, este espacio nació como plural, nació dándole lugar a la histórica y vieja fragmentación de la izquierda en un proceso de discusión, de pensamiento crítico y de unidad. Hemos estado y estamos activamente formando parte de ese proceso, y entonces está bien definir este espacio como plural y como crítico, de la misma manera que no se contrapone en definir este espacio como de militancia kirchnerista o de militancia de los derechos. Es Néstor Kirchner el que inaugura en la cultura peronista, y lo digo para quien no viene de esa tradición, que abuelas y madres de Plaza de Mayo inicien y cierren todos los actos sabidos y por haber que durante todos estos largos años han construido una cultura de la memoria y una cultura de los derechos. Tampoco se contrapone con el aporte de la CRO en el sentido de la caracterización que él hace de los movimientos populistas en América Latina y particularmente en la Argentina. Una constitución que vaya a un régimen parlamentario eludiría el problema de la reelección, que en una sociedad politizada, sensible a las percepciones de perpetuación del poder, creo que no sería, en mi opinión, una buena decisión. Una constitución que vaya a un régimen parlamentario permitiría precisamente darle más estabilidad al sistema y permitiría, por ejemplo, que el liderazgo popular de Cristina se expresara en ese gobierno con el lugar de primer ministro, que es quien tendría efectivamente el ejercicio del poder. En segundo lugar, y no por imitar a las Cortes Constitucionales Europeas, ya que Europa, como decía en la intervención anterior, está en un proceso de profundización de las políticas neoliberales y de disgregación que tiene algunos componentes. Dominio del capital financiero. El capital financiero es la guerra, como cuando el fascismo decía el automóvil es la guerra. Europa se construye con una persistente política racista y se construye con la guerra efectiva sobre Libia, sobre Afganistán, seguramente sobre Siria y sobre Irán, y tienen una concepción hegemónica y militar de la política. Yo creo que nuestra reforma tiene que inaugurar el Tribunal Constitucional. Es un tribunal de control constitucional. En ese sentido, la ley 27.373, que es la ley que penaliza el consumo y la tenencia, hubiera sido declarada inconstitucional como otras tantas leyes, incluidos los recursos ante la ley de medios. Necesitamos un tribunal constitucional que defina claramente, y no al estilo de la Constitución americana, donde se falla caso por caso, que siente jurisprudencia y defina claramente qué ley es constitucional o es inconstitucional. Para terminar, haciéndole honor a Quintero, quiero decir, quiero primero invitar a la jornada sobre despenalización que se hace en la Universidad de Lanús el martes 5. Van a cerrar Eugenio Zaffaroni y Rafael Bielsa. El tema de la despenalización lo hace la carrera de educación física. Hay una licenciatura que tiene otra orientación, hay otros profesores de educación física que en esta universidad y en este departamento de salud comunitaria comienzan a pensar y a gestionar la educación física y la salud con otros valores, de otra manera y con otra concepción. Y estoy convencido que Carta Abierta y el equipo de salud mental y el equipo médico de Carta Abierta tiene que abrirse un poco más a la discusión y tiene que incluir con decisión el tema de la despenalización y la construcción de las políticas públicas, que ha sido
el instrumento de penetración y colonización imperialista durante 4 décadas. México se ha hecho inviable precisamente porque Estados Unidos es la que aporta el consumo, las armas, y se lleva y blanquea el capital financiero que surge. Lo ha hecho con los falsos positivos en Colombia. Empieza a atacar este proceso de difusión en la Argentina diciendo por la CNN, por ejemplo, que hay narcomaras en la Argentina, que Ecuador y Bolivia son narcoestados. Esta discusión es absolutamente crucial, como es crucial fundar un nuevo paradigma en la política de abordaje en drogas que termine con la gestión de Granero y con las 4 décadas de política para ver. No nos olvidemos de la DEA, que es el organismo que regula el ingreso de droga y la calidad, el flujo de dinero. No nos olvidemos de Irán-Contras, no nos olvidemos de Oliver North, no nos olvidemos de la conspiración para asesinarlo al presidente de Bolivia, no nos olvidemos del papel que ha tenido la DEA en América Latina. Por lo tanto, la Argentina debe romper claramente con ese organismo. No nos olvidemos que en México el año pasado se hicieron públicas innumerables operaciones que la DEA no pudo explicar en su propio Congreso, de tráfico de armas a los carteles, a los Zetas y otros carteles, con el justificativo de infiltrar precisamente a esos carteles para poder ubicarlos. Rompió la soberanía mexicana y México está ante un grave problema al que le tenemos que prestar atención porque es parte de la comunidad latinoamericana y porque hay que ponerle freno a esto. Y para terminar, la discusión entre Horacio González y Ricardo Foster, y voy a ser breve, porque si no me doy cuenta de la verdad. Creo que la intervención de Ricardo Foster diciendo que Carta Abierta no está a la izquierda de Cristina es un error y además francamente es innecesaria y no tiene que ver con la tradición de este espacio. Yo quiero recordar algunas cuestiones. Hace 2 años, cuando se planteó la discusión sobre la 125, se llegó a decir, por ejemplo, que la experiencia de la CTA estaba terminada. La CTA puede estar fragmentada, dividida. Nosotros apostamos a la CTA de Yasti. Pero mientras el sindicalismo argentino tenga estatutos bandolistas y no se democratice, mientras muchos dirigentes sindicales sean empresarios, dueños del Belgrano Cargas y de otras instituciones, nosotros tenemos que prestar atención. Néstor logró construir un frente que tiene diversidad. Algunos están a la derecha, algunos gobernadores están a la derecha. Por ejemplo, el gobernador de Tucumán, el gobernador de San Luis, el gobernador de la provincia de Buenos Aires están en contra de la despenalización del consumo y están en contra de la despenalización del aborto. Eso es la derecha, eso es una visión un tanto conservadora. ¿Son parte de este proceso? Sí lo son. Usemos la calificación que querramos, pero no renunciemos, sin explicar, porque me da la sensación que hay cierto apresuramiento. En aquel momento se dijo, por ejemplo, cuando Moyano convocó, hizo bien en convocar a la movilización en el obelisco, hizo esa movilización y ahí se dijo que se inauguraba una nueva etapa. La CTA se terminaba y estábamos ya. Yo dije, nosotros nunca le exigimos a Néstor que esté a la izquierda. Es peronista, vino el peronismo y produjo una transformación extraordinaria y nosotros nos encolumnamos detrás de él. Pero lo hacemos con las tradiciones que tenemos, y tenemos el corazón a la izquierda, lo tenemos a la izquierda, y yo no veo por qué tenemos que decir que no estamos a la izquierda de Cristina. Yo quiero recordar que Chacho Álvarez, cada vez que organizó su discurso, en vez de ocuparse de atacar al modelo neoliberal y no terminar trayéndolo a Cavallo y al ministro del Trabajo, a Flamarich y al gobierno, pensando que había que conceder, generar consenso y conciliar con la derecha,
se organizaba construyendo su discurso, atacando a la izquierda, Eduardo Fossani, etc. Cuando la izquierda nunca, ni en el Frente Grande, ni en este espacio, nunca hizo una protesta desubicada y marginal. Vamos, que hay 20 Hola, compañeros.